Hola, ¿qué tal? Bendiciones en este día miércoles 9 de agosto del año 2023. Estamos a la mitad de la semana y siempre descubriendo las mayores riquezas que nos deja la palabra de Dios y cómo ella pues habla y pues influye en nuestra experiencia, en nuestra vida cotidiana. Hoy el texto puede dejarnos hasta cierto punto un poco, pues, ¿cómo llamarlo? Extrañados por la respuesta que Jesús da. Y es que em, es muy interesante cómo en el relato que vamos viendo Jesús está en una región pagana, en una región alejada de su Judea, de los judíos, de los creyentes, que se llama Tiro y Sidón. Y dice que una mujer cananea, una mujer extranjera, acude a Jesús y empieza a pedirle por la salud de su hija. Y le dice, hijo de David, ten compasión de mí. Es interesante poder ver este elemento como una experiencia de una mujer que ya en sí misma ha sido transformada porque evidentemente acude a Cristo con conciencia de saber quién es y pide por aquellos que, en este caso por su hija enferma. Viéndolo de otra manera, es aquella madre, aquel padre, aquel pues justamente hermano, pareja, novio, novia, esposo, esposa, que se siente, que sabe creer, que se sabe creyente, pero que tal vez atrás de ella hay una persona que todavía le falta ese encuentro con el Señor. Entonces, esa necesidad de pedir. Y podemos encontrar respuestas de Jesús que son tal vez un poco, o más bien bastante, pues chocantes en función a lo que Jesús representa, en función a lo que Jesús es. Porque en primer lugar, cuando ella estaba gritando detrás, él responde que él no ha sido enviado, él solamente ha sido enviado a las ovejas escarriadas de Israel, es decir, descarta a esa mujer, pues justamente extranjera. Y después, cuando ella se acerca y le pide nuevamente al Señor la ayuda, el Señor responde de una manera que podemos entender un poco difícil y de similar como lo es. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Tal vez esa disminución, ese diminutivo del perritos es un recurso literario utilizado por el evangelista para pues dar a entender que a pesar de la dureza de la respuesta, no era una respuesta que estuviera exonerada o exenta de amor. Y bueno, la mujer responde que es cierto que no está correcto quitarle el pan a los hijos, pero que incluso los perritos se alimentan de las migajas que caen de la mesa. Y saca Jesús una respuesta que es el centro fundamental del relato, es el centro fundamental de la experiencia de la fe. Dice, mujer, qué grande es tu fe. En el Evangelio del día de ayer, pues justamente cuando celebramos Santo Domingo de Guzmán, el texto del Evangelio era ese momento de Pedro donde pierde su fe a través, en medio de la tormenta. Dice, recordemos que Jesús va caminando sobre el agua. Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. El Señor le permite, Pedro empieza a caminar también sobre el agua. Pero dice que al escuchar las tormentas y la lluvia que estaba cayendo en ese momento, él pierde la mirada, él pierde también la mirada en el Señor y por consecuente empieza a desconfiar al punto que se empezaba a hundir. El primer elemento importante que tenemos que tener claro es donde tenemos puesta nuestra mirada. La mujer cananea en este caso, como les digo, no era un objetivo que quería generar un rechazo de Jesús. Y Jesús tampoco es que las quería rechazar, pero sí era importante y para Jesús comprender el nivel de fe justamente de aquella persona que pedía. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros, muchas veces nosotros botamos la toalla muy pronto o nos enojamos con Dios o tomamos actitudes tal vez un poco contrarias. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios tal vez son un poco pues disonantes o no están en concordia con mis tiempos. Yo quiero algo para allá, tal vez Dios en ese aspecto lo tiene retrasado. Pero al final del camino es entender que todo eso se logra vivir y se logra entender en la medida que lo vivamos en la fe del Señor. En la medida que le permitamos a Él labrar nuestra tierra de nuestro corazón para que su semilla siembre y germine.
¿Por qué? Porque evidentemente ahí en ese aspecto no es que Dios sea incapaz de hacer las cosas, pero por otro lado, también es importante que Él, como Dios de amor, como Dios de confianza, como Dios, como Padre misericordioso, también ponga a colación y a prueba nuestra disponibilidad para poder creer, para poder confiar, para poder vivir. Porque de lo contrario, entonces más bien nosotros lo que estamos convirtiendo es un Dios a nuestra medida, del cual solamente será bueno para mí si en función de que cumpla mis perspectivas o cumpla mis proyectos o cumpla mis planes. Pero si no, entonces no me ama. Pero lo cierto es que los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Pero también para que logre llevarse a cabo es necesaria esa experiencia de confiar plenamente en su misericordia. Por eso volvemos al tema. Mientras Pedro, el día en el Evangelio, en este momento camina sobre el mar y en un momento pierde la mirada en Cristo y por consecuente empieza a hundirse porque ya teme, porque ya perdió justamente esa base segura, aquella mujer cananea que incluso ha escuchado de haber sido frases no del todo alentadoras, ella se mantiene firme sabiendo que por esa constancia, por esa fe, por esa cercanía, Dios iba a actuar, Jesús iba a actuar en su familia. Entonces, como les digo, no se trata de un tema de decir o de pensar que que Cristo rechaza, que Cristo pues en ese aspecto desanima a aquel que le pide. No, no se trata de eso, sino que se trata de entender que nosotros tenemos que poner también de nuestra parte para que Dios actúe. Hasta qué punto y hasta qué momento estamos dispuestos a ceder y hasta qué punto estamos dispuestos a mantenernos sabiendo de que evidentemente el estar ahí no es un signo de que todo se ha cumplido inmediatamente, pero sí con la certeza y la confianza de que Dios actuará en el momento que le corresponde. Pidamos al Señor verdaderamente esa fe de la mujer cananea, de darse cuenta de que al final es esa disposición de servir la que consigue el milagro. Es ese objetivo de pensar y de amar a aquel que está a su lado, en la que consigue que Dios actúe. Y que como decía el Papa Francisco de manera bellísima en la Jornada Mundial de la Juventud, para Dios nadie sobra, todos tenemos un lugar justamente en el amor de Dios. Pero al final también entendiendo que en ese proceso de dejarnos amar, el Señor también nos va transformando, nos va cambiando, nos va purificando, nos va volviendo esas piedras preciosas que Él desea para sí. Por eso pidamos al Señor verdaderamente esa confianza, esa certeza de amarle, de seguirle, de poder acercarnos a Él, a recibir, aunque sea esa pequeña migaja. ¿Por qué? Porque esa pequeña migaja veíamos justamente en el Evangelio de antier sobre la multiplicación. Todo eso poquito que es puesto en las manos de Dios termina convirtiendo y dando fruto y fruto abundante. Entonces, pidamos al Señor confiadamente que siga pues actuando en nuestra vida y de ese modo también poder alcanzar la vida eterna. Bendición.